que lo hemos titulado Dad gracias por todo. Y estamos leyendo en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 18. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y verso 18. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. En las palabras de San Pablo a la iglesia en Tesalónica, encontramos sin duda una verdad hermosa, bella, extraordinaria. Dad gracias a Dios en todo. Encierra sin duda alguna la verdad preciosa de la gratitud. Pero si le ponemos un poquito de atención a estas palabras, resulta que esta verdad que encierra no es tan fácil de aceptar en toda su plenitud y tampoco es fácil o tan fácil de ponerla en práctica. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque afirman que hay que dar gracias por todo. Y todo es todo. Nada queda fuera, todo está incluido. Todo significa, hermanos, eso, dar gracias a Dios por todo. Pero en la práctica tenemos que reconocer, en la vida diaria tenemos que reconocer que hay cosas por las cuales es fácil dar gracias. Hay cosas por las que damos gracias con pleno gozo, con plena alegría, con júbilo, con contentamiento en nuestro corazón. ¿Quién no da gracias con sinceridad y franqueza a la hora de comer y bendecir los alimentos? Por supuesto que es fácil dar gracias por eso. ¿Quién no da gracias cuando recibe un regalo, un aprecio, un abrazo sincero? Es fácil dar gracias por esas cosas. Pero no es tan fácil dar gracias cuando no tenemos un jefe que nos trata bien. No es tan fácil dar gracias por la vida de ciertas personas que, lejos de bendecirnos, nos hacen las cosas difíciles. Sin embargo, la Escritura dice: dad gracias por todo. Es fácil dar gracias por unas cosas, por otras no es tan fácil y por otras como cuesta. Casi es imposible. Hay que reconocer que esto es cierto. Hay que reconocer que por unas cosas damos gracias con facilidad y por otras es sumamente difícil hacerlo. Pero hasta aquí, hermanos, solo hemos descubierto parte del problema. Es difícil dar gracias por todo, pero después las cosas se complican más. Porque este pasaje dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí ya las cosas se pusieron más difíciles porque San Pablo nos está diciendo: esto es la voluntad de Dios para con ustedes. Esto es lo que Dios quiere con ustedes. Esto es lo que Dios espera con ustedes. Por lo tanto, hermanos, dar gracias a Dios por todo no es algo opcional. No es algo que vamos a hacer si nos gusta. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Esto, hermanos, una vez que lo hemos entendido tal como está expresado en esta Escritura, nos obliga a preguntarnos: ¿por qué Dios nos pone una medida de gratitud tan alta en este pasaje? ¿Por qué la palabra de Dios nos exhorta a la gratitud en una medida tan extraordinaria como esta? Dad gracias a Dios por todo. ¿Por qué no nos dice: dad gracias a Dios por aquellas cosas buenas y olvídense de lo malo? No, dad gracias a Dios por todo. ¿Cuál es el propósito del Señor al exigirnos una medida de gratitud tan superior,
tan extraordinaria, tan alta como esta que nos exhorta el apóstol Pablo en esta escritura. Esto es lo que tratamos de contestar en esta mañana. ¿Por qué Dios nos demanda tan alto nivel de gratitud? ¿Por qué quiere que cumplamos así su voluntad en nuestra vida? En primer lugar, hermanos, Él nos ha puesto esta medida de gratitud tan alta porque quiere librarnos de la ingratitud. La iglesia en Tesalónica era una iglesia muy especial. La ciudad en sí, la ciudad de Tesalónica, era próspera, muy adelantada para su época, pero también era un lugar lleno de paganismo. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, una provincia de lujo, una provincia de primer nivel, pero tan adelantada, moderna y próspera como era, estaba también invadida de un paganismo terrible. Justamente allí, y quizá por esto, Pablo se dirigió para fundar ahí la iglesia a los tesalonicenses. Los creyentes que allí comenzaron a congregarse lo hicieron en condiciones verdaderamente difíciles. ¿Por qué lo hicieron en condiciones verdaderamente difíciles? Porque siendo Tesalónica una ciudad gentil, miró a la iglesia fundada por San Pablo como una organización netamente judía. Y por lo tanto, siendo ellos gentiles y encima paganos, rechazaron a la iglesia de Jesucristo en Tesalónica. Sin embargo, por lo que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses en esta carta, en el capítulo 1, en los versículos 2 y 3, aquella iglesia no se había desesperado por aquella persecución. Aquella iglesia no se había desanimado por aquella persecución. En los versículos 2 y 3 del capítulo 1, el apóstol les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parecen a ustedes esas palabras? Son verdaderamente un gesto de admiración ante una congregación que había cumplido con el ministerio de predicar el evangelio a toda criatura, a pesar de encontrarse en situación sumamente adversa. Este reconocimiento entonces es importante porque no significa de ninguna manera que se esté reconociendo a una iglesia que no atravesaba pruebas, ni dificultades, ni adversidades. Todo lo contrario, el reconocimiento se da precisamente porque los tesalonicenses han sabido superar toda adversidad y han seguido adelante predicando el evangelio de Jesucristo a pesar del rechazo que sufrían por parte de algunos grupos en aquella ciudad. Obviamente, hermanos, para poder hacer esto, la gratitud había jugado un papel importante. La gratitud en el corazón de esta congregación. La gratitud hacia un Jesucristo que les había traído la libertad, que les había traído la paz, que les habría traído la vida abundante, era superior a cualquier adversidad, era superior a cualquier persecución, era superior a cualquier rechazo. En otras palabras, la gratitud les había hecho victoriosos. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros ya hemos reconocido que hay situaciones en las cuales es fácil dar gracias. Pero existen personas que no dan gracias ni siquiera por las cosas buenas de la vida. Personas que no saben decir gracias por un favor recibido. No agradecen ni a Dios ni a los hombres. Muchas veces gozamos de ciertos beneficios en la vida porque alguien nos ha ayudado, porque alguien nos apoyó. Pero no tenemos tiempo ni voluntad para dar las gracias. Llegamos a creer
que todo lo bueno que nos sucede en la vida lo tenemos bien merecido y la injusticia entonces aparece en nuestra vida. Nos volvemos personas ingratas. No reconocemos la ayuda, el auxilio, el favor que otras personas nos hayan dado en el camino de la vida. El resultado natural de la ingratitud es la injusticia. ¿O no creen ustedes que no es justo ser desagradecido? No es justo que nosotros no seamos capaces de dar gracias por un favor recibido, por la ayuda, por el apoyo, por cualquier actitud de solidaridad en medio de nuestras dificultades. Cuando nosotros no sabemos dar gracias, nos volvemos injustos. Y la injusticia, hermanos, tarde o temprano traerá consecuencias. Y las consecuencias de la injusticia se presentan con toda su fuerza. Cuando nosotros somos ingratos, cuando no sabemos dar gracias, es entonces cuando la injusticia, como producto natural de ella, se pierden amigos, hermanos, cónyuges, hijos, padres, compañeros de trabajo. Cualquier tipo de relación, hermanos, se puede romper por causa de la injusticia que genera la ingratitud. Es por esto que el apóstol Pablo dice: la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús es que no sufran las dolorosas consecuencias de la injusticia a causa de la ingratitud. Y por eso nos manda que demos gracias por todo. Que demos gracias por aquellas cosas que nos alegran, por aquellas cosas que nos benefician, y que demos gracias también porque tenemos que levantarnos temprano en una mañana fría, porque tenemos que ir a trabajar en un día complicado, porque tenemos que ir a cumplir responsabilidades cuando quisiéramos quedarnos en casa descansando y reposando. Es necesario dar gracias por todo, porque la gratitud hacia Dios y hacia los hombres nos mantendrá sanos interiormente, nos mantendrá fortalecidos interiormente. Hermanos, yo estoy seguro que nadie vive con más paz, con más ánimo, con más buena voluntad en la vida que aquel que tiene gratitud en su corazón. Nadie disfruta más de lo bueno de la vida. Nadie sale adelante en medio de la adversidad con más efectividad que aquel que sabe dar gracias a Dios y a los hombres por todo en la vida, incluso por las dificultades, incluso por los problemas, porque todos sabemos que en medio de las dificultades es cuando mejor percibimos el poder de nuestro Dios al lado nuestro para sacarnos victoriosos. Cuando nosotros conocemos realmente el poder de Dios es en medio de las dificultades, es en medio de los problemas. Es por esto que el apóstol nos dice dar gracias a Dios por todo. Porque solo dando gracias a Dios por todo nos vamos a librar de la frustración, de la amargura, del rompimiento de relaciones que para nosotros son importantes y valiosas a causa de la ingratitud. Demos gracias a Dios por todo y vamos a gozar de la paz que Cristo trajo a nuestra vida. Esa paz que Él nos dio, no como el mundo la da, sino como Él la da. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, la Escritura nos dice que demos gracias por todo, porque el Señor quiere librarnos de la queja. Si los tesalonicenses hubieran sido ingratos, pronto se habrían desanimado. El encanto del Evangelio de la libertad, de la vida abundante, de la paz y de la armonía, se habría disipado con la persecución, se habría disipado con las dificultades que les presentaba a ellos vivir su fe en Tesalónica. Quizá aquellos creyentes se habrían quedado viviendo su fe a escondidas,
encerrados en sus casas a fin de no ser víctimas de la injusticia de sus perseguidores. Se hubieran vuelto creyentes secretos que no comparten su fe, que no testifican de su fe, que no hablan de su salvación por el temor a la persecución. Pero Pablo, hermanos, precisamente alaba el gran esfuerzo que esta iglesia había hecho al predicar el evangelio a toda criatura. En el mismo capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, en los versos 6 y 7, Pablo les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué les parece? Pablo les está reconociendo su testimonio de vida. Pablo les está reconociendo que su manera de vivir y de predicar el evangelio en medio de las dificultades había venido a ser un testimonio admirable para muchas personas. De nuevo, estas palabras nos describen el efecto de la gratitud en medio de la prueba. La gratitud hacia Dios hizo que aquellos creyentes no se desanimaran ante ninguna adversidad. Y por eso debían seguir dando gracias a Dios por todo. Por eso los exhorta una vez más el apóstol Pablo y les dice: den gracias a Dios por todo, como lo han hecho hasta hoy, porque de esa manera seguirán siendo testimonio para todos los que les conocen. Esto también es importante para nosotros, porque cuando en el corazón humano, hermanos, no se tiene gratitud, entonces el corazón se llena de queja. Una persona ingrata terminará amargada por la queja, renegando por todo lo que sale mal. Una persona sin gratitud en el corazón, hermanos, termina quejándose por todo. Se queja, hermanos, por cualquier situación, buena o mala. Nada le satisface, nada le hace feliz, nada le llena. Se siente continuamente vacío, se siente continuamente, hermanos, insuficiente en cuanto a la dicha, la paz y la armonía. Nada satisface su alma angustiada, porque su alma, hermanos, se queja por todo. Una persona, hermanos, amargada por la queja, olvidará en su afán quejumbroso todo lo que le ha salido bien y se concentrará en todo lo malo. Una persona que deja su corazón lleno de queja, hermanos, ya no cuenta lo bueno, solo se fija en lo malo, solo se fija en lo negativo, solo observa aquello que no ha alcanzado, pero no cuenta todo lo que sí ha logrado, todas las bendiciones que han llegado a su vida. El proverbista, hermanos, dice en el capítulo 18 y verso 14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Con estas palabras, el proverbista está diciendo: cuando hay gratitud en el corazón, se soporta todo, se sobrelleva todo, se hace frente a cualquier dificultad. Pero cuando el corazón está lleno de queja, eso no lo soporta nadie. Eso no lo resiste nadie. Eso acaba con todo. Eso nos impide ver todo lo bueno que hay en nuestra vida y nos lleva a enfocarnos continuamente solo en aquello que no ha salido bien. El alma, hermano, se angustia muchas veces, no por las cosas malas que están pasando, sino por la incapacidad de dar gracias por las cosas buenas que están pasando. Porque nosotros debemos de reconocer, hermanos, que aún en el día difícil hay cosas buenas pasando en nuestras vidas. Nosotros estamos viviendo hoy y vamos a celebrar este Día de Gracias en un ambiente verdaderamente difícil. Va a ser
probablemente un día de gracias muy distinto de lo que tradicionalmente ha sido. Toda la familia reunida, música, alegría, comida, todos unidos. Algunas familias son tan grandes que son casi un pueblo reunido para celebrar el Día de Gracias. Hoy no se va a poder, hoy va a ser diferente, hoy va a ser distinto. Sin embargo, hermanos, este Día de Gracias es tan diferente que quizás no podremos celebrar con toda la alegría a la que estamos acostumbrados. Es un buen momento para hacer un inventario de nuestra vida, pero un inventario que sea real. Porque cuando una persona es ingrata y está llena de queja, hace un inventario de su vida que no es real. Es decir, deja de ver todo lo bueno y se contenta solamente con lo malo. Pero lo cierto, hermanos, lo cierto es que en la vida siempre hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y por lo general son más las cosas buenas que las cosas malas. El problema nuestro, hermanos, es que de 100 cosas que están pasando en nuestra vida, 90 son buenas y 10 son malas. Y esas 10 que son malas nos tienen acabados, frustrados, vencidos, derrotados. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: den gracias por todo. Den gracias por todo, pero con un corazón real, verdadero. Examinen su vida y cuenten toda la bondad de Dios en Cristo Jesús. Cuenten todo lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros, para que nuestro corazón, hermanos, se llene de auténtica gratitud. Un corazón lleno de gratitud está vacunado contra la amargura. Ahora estamos esperando la vacuna contra este virus terrible, pero si queremos estar vacunados contra la amargura, llenemos nuestro corazón de gratitud. Cuando la palabra nos dice que demos gracias por todo, nos está exhortando a hacer un recuento de nuestra vida. Nos está exhortando a que nos demos cuenta de que al hacer ese recuento de nuestra vida, encontraremos sin duda que tenemos muchas más cosas por qué dar gracias que cosas por qué quejarnos. Por lo tanto, hermanos, este día de gracias debería ser la ocasión para que echemos fuera de nuestro corazón cualquier sentimiento de queja que pudiera haber aparecido. Que nos llenemos de gratitud y que digamos al Señor: gracias por todo. En medio de nuestras dificultades, en medio de este tiempo tan difícil y complicado que estamos viviendo, tenemos muchas cosas por qué dar gracias a Dios. Y si somos capaces de reconocerlas y dar gracias al Señor, nosotros nos vamos a llenar de paz y vamos a tener una verdadera celebración, de alegría, de júbilo, de contentamiento, porque vamos a reconocer que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, por tu palabra, Señor. Por tu palabra que nos llama a dar gracias por todo. Que nos llama, Señor, a dejar que nuestro corazón se llene de gratitud. Porque si tenemos gratitud para contigo y para con nuestro prójimo, nos vamos a alejar de ese mal tan terrible que es la ingratitud. Nos vamos a alejar de la injusticia que genera la ingratitud y que provoca entre nosotros resultados muy amargos y tristes, que rompen relaciones, que arruinan relaciones. La injusticia es sumamente destructiva y es injusto no saber dar gracias por todo lo bueno que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, para que haya gratitud en nuestro corazón, de tal manera que no permitamos que la amargura y
y la queja llenen nuestro corazón. Vivir con el alma llena de queja es una existencia triste y dolorosa, donde nunca hay paz, donde nunca hay dicha, donde nunca hay contentamiento, donde todo es negativo, donde todo es condenable, donde todo es criticable. Ayúdanos, Señor, para que en este día de gracias podamos examinar nuestra vida y reconocer que hay muchas más cosas buenas por qué darte gracias que problemas y dificultades por las cuales pudiéramos quejarnos. Que tu paz, Señor, y tu bendición llenen nuestro corazón en la medida en que hay gratitud en Él. Que este día de gracia sea especial para que podamos descubrir que aún en medio de tiempos difíciles y aflictivos tenemos mucho por qué dar gracias a nuestro Dios. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.